Bienvenidos, queridos estudiantes. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos, les da la bienvenida a una nueva clase de la materia de Ciencias Naturales para segundo de secundaria. En esta oportunidad estaremos tocando otro aparato que ayuda a la nutrición, que es el aparato respiratorio. Así que los invito a ponerse cómodos porque comenzamos de esta manera. Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre aquellos aparatos y sistemas que nos ayudan a cumplir con las funciones de nutrición. En una anterior lección habíamos hablado sobre cuáles son los 4 aparatos que nos ayudan a nutrir a nuestro organismo. Si recordamos, habíamos hablado del aparato digestivo, el aparato respiratorio, que lo vamos a ver el día de hoy, y en las siguientes clases estaremos hablando sobre el aparato urinario y el aparato circulatorio. Por lo tanto, para que recuerden, el aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario son los que nos ayudan a cumplir con los procesos de nutrición. Así que iniciamos con la explicación del aparato respiratorio. Muy bien, ahora sí empezaremos a hablar sobre el aparato respiratorio. Y lo primero que tenemos que saber y conocer del aparato respiratorio es su concepto y su definición. El aparato respiratorio también se va a definir como un conjunto de órganos que están destinados al proceso de la respiración. ¿Qué es la respiración? Es simplemente el intercambio de gases que realizamos con el medio ambiente. 2 gases muy especiales, el oxígeno, que es el que lo asimilamos a través de la respiración, y el dióxido de carbono, que le devolvemos al ambiente cuando exhalamos. Por lo tanto, el aparato respiratorio nos ayudará a cumplir ese proceso de intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Para hablar sobre el aparato respiratorio lo vamos a organizar en 2 grandes grupos. Uno que se conocen como las vías respiratorias, donde encontramos los siguientes órganos. Tenemos a las fosas nasales, que son los orificios que se encuentran en la nariz, por donde nosotros inhalamos el aire. Posteriormente tenemos un órgano que se comparte con el aparato digestivo, que es la faringe, que comunica, decíamos, la cavidad nasal, la cavidad bucal, con los conductos internos, tanto digestivos como respiratorios. Luego tenemos la laringe, que es un conducto que se interna hacia la conexión con el siguiente órgano, que es la tráquea. La tráquea, que ustedes la pueden ver aquí de color celeste, que llega hasta el interior del tórax. Y la tráquea en su parte inferior se dividirá en 2 conductos, que son los bronquios, que ingresan a los órganos principales, que son los pulmones. Y dentro de los pulmones encontraremos estructuras mucho más pequeñas y más finas que se conocen como los bronquiolos y los alvéolos pulmonares, que los estaremos viendo mucho más adelante. Por lo tanto, no se olviden. El aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, y en el interior de los pulmones encontraremos a los bronquiolos y los alvéolos pulmonares. Cuando hablamos de las fosas nasales, vamos a decir que estos orificios ingresan a través de la nariz, y la función respiratoria que tienen es muy importante, porque las fosas nasales lo que hacen es limpiar, humedecer el aire que inspiramos, el aire que ingresamos hacia nuestro organismo. Por lo tanto, es importante siempre mantener limpias nuestras fosas nasales. Posteriormente tenemos la faringe y la laringe, que se encuentran en la altura superior de la garganta. Y en la laringe vamos a encontrar un sector muy importante que se conoce como el aparato fonador, que es aquel que nos permite emitir la voz.
Algunos seguramente se deben preguntar cómo es que producimos los diferentes sonidos cuando hablamos, cantamos, gritamos, etcétera, etcétera. Es porque en la parte baja de la laringe se encuentran unos pliegues que al momento de exhalar comienzan a vibrar y producen la emanación de la voz. Por lo tanto, la faringe y la laringe están estrechamente relacionadas con la fonación, con la emisión de la voz. Luego, ahí en sus imágenes ustedes van a poder observar a la tráquea, que es un órgano de tejido cartilaginoso, algo mucho más resistente que el resto de órganos y que en su parte inferior se divide en dos conductos, como ustedes pueden ver en sus imágenes. Estos dos conductos se conocen como los bronquios. Estos bronquios, cada uno de ellos se internarán a cada uno de los pulmones para que el aire inspirado llegue de forma equitativa a cada uno de ellos. Luego tenemos los órganos principales del aparato respiratorio, que justamente son los pulmones. La característica de estos pulmones es que contienen un tejido de tipo esponjoso que permite la asimilación de oxígeno en su interior. Y como ustedes pueden ver en las imágenes, el pulmón derecho va a presentar 3 lóbulos, a diferencia del pulmón izquierdo, que solamente tiene 2. ¿Por qué existe esa diferencia de tamaños? Porque el corazón, que lo vemos aquí al centro, al medio de ambos pulmones, ocupa un espacio y está ligeramente acomodado hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, esa pequeña acomodación, ese pequeño espacio que ocupa el corazón, hace que el pulmón izquierdo solo tenga 2 lóbulos en su estructura. Si observamos internamente a los pulmones, en sus pantallas ustedes van a poder observar a los bronquiolos, que son ramificaciones que se desprenden de los bronquios. Estos conductos son bastante finísimos, bastante pequeñitos, que le dan justamente la textura esponjosa a los pulmones. Y obviamente al final de los bronquiolos vamos a encontrar a unos saquitos muy importantes para el proceso de la respiración, que se conocen como los alveolos pulmonares. Estos alveolos pulmonares, repito, son saquitos en cuyo interior se realiza el intercambio gaseoso. Es ahí donde nosotros intercambiamos el oxígeno y el dióxido de carbono. En el interior de los alveolos pulmonares, el intercambio oxígeno-dióxido de carbono se presenta y esto permite que el oxígeno pueda ingresar al torrente sanguíneo porque los alveolos están cubiertos de gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos, conocidos como vasos capilares. Ahora bien, si queremos hablar de la fisiología y el funcionamiento del aparato respiratorio, tenemos que tomar en cuenta los siguientes conceptos. Primero, tenemos que hablar sobre el acto de inhalar. Inhalar es ingresar el aire hacia nuestros pulmones. Es cuando nosotros, a través de nuestras fosas nasales, internamos el aire, ¿sí? Una vez que internamos el aire llega, se intercambia en el interior de los pulmones y se produce el segundo acto, que es la exhalación, que es la expulsión del aire. Y si ustedes se han dado cuenta, tanto inhalar como exhalar el aire es un proceso que lo realizamos de forma automática. Este proceso está controlado por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto nosotros no podemos controlar el proceso de la respiración, porque es un proceso, repito, controlado por el sistema nervioso autónomo. Ahora bien, cuando inhalamos y exhalamos, el oxígeno debe pasar por las vías respiratorias y llegar hasta el interior de nuestras células. Y para cumplir con todo este proceso, hay 2 tipos de respiración que se presentan dentro de la fisiología del aparato respiratorio.
El primero, que se conoce como la respiración externa, que es la que se da en el momento en que inhalamos el aire y el aire fluye a través de las vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, hasta llegar a los alveolos pulmonares. Hasta que ingresan a los alveolos pulmonares, estamos hablando de una respiración externa. Posteriormente a esta respiración externa, el oxígeno que ha sido intercambiado en el interior de los alveolos pulmonares ingresa a la sangre. Y obviamente a través de la sangre, del aparato circulatorio, ese oxígeno va a ser repartido a todo nuestro cuerpo. El oxígeno va a llegar a todas y cada una de las células que tenemos en nuestro organismo. ¿Para qué? Para que las células puedan utilizar este compuesto para obtener energía, para formar sustancias nutrientes. Y obviamente como sustancias de desecho se va a obtener el dióxido de carbono, que las células expulsan del interior de su estructura y que a través también del torrente sanguíneo van a regresar a través del aparato circulatorio hasta los pulmones. Y en el momento en que se da la exhalación, la expulsión del aire, ese dióxido de carbono será expulsado hacia el exterior. Por lo tanto, el proceso de funcionamiento del aparato respiratorio tiene esos 4 momentos: inhalar, exhalar, la respiración externa y la respiración interna. Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy hemos hablado del aparato respiratorio, un aparato muy interesante, muy importante para el intercambio de gases. Y cuando hablamos justamente del intercambio de gases, estamos hablando de esta simbiosis, de esta relación que nosotros tenemos con el medio ambiente. No tenemos que olvidar que las plantas, los vegetales, son los pulmones de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque ellos, a través de la fotosíntesis, nos regalan el oxígeno que nosotros respiramos, lo utilizamos para la respiración. Y obviamente cuando expulsamos el dióxido de carbono, las plantitas se encargan de absorber este dióxido de carbono y devolvernos el oxígeno. Por eso hay que reflexionar sobre el cuidado de los otros seres vivos que comparten en nuestro territorio. Las plantas van a ser muy importantes para el proceso de la respiración. Muy bien, estimados estudiantes, de esta manera llegamos al final del tema del día de hoy. Espero que lo hayan comprendido, lo hayan entendido y bueno, en la siguiente clase estaremos hablando de otro aparato de nuestro cuerpo humano. Así que los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a consultar sus textos de aprendizaje y también a ingresar a la plataforma de Educa Bolivia. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.